Hola, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida una vez más a este programa, La Biblia leída y explicada. Hoy vamos a continuar leyendo el Evangelio según San Juan y vamos a comenzar el capítulo 3 bajo el título Jesús y Nicodemo. Este pasaje es bastante profundo, así que vamos a leerlo en dos partes. Hoy vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por un día más de vida, por una oportunidad más que tú nos das, Señor, de estudiar tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú me des sabiduría, discernimiento, revelación, Señor, para ahora poder explicar tu palabra según tu gracia, Señor, que tú pones en mis labios, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer, dice así, Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria a Dios. Bueno, y aquí vemos esta persona tan tremenda que se llama Nicodemo, y es una persona especial porque no era la regla general que los fariseos se acercaran a Jesús, creyeran en Jesús, sino más bien los fariseos eran los que estaban en contra de Jesús, los que más se sentían amenazados por el ministerio de Jesús, ya que los fariseos, ellos se consideraban a sí mismos los representantes de Dios en la tierra. Y cuando viene Jesús y comienza a hacer milagros, a ayudar a las personas y con esos dones sobrenaturales, con esa palabra, la cual ellos no podían confrontar, pues entonces ellos sintieron celos y realmente lo que querían era quitarse a Jesús de en medio. Sin embargo, vemos que dentro de los fariseos habían personas que realmente buscaban la verdad, habían personas que realmente estudiaban las escrituras con el deseo en su corazón de conocer a Dios, y entre ellos estaba Nicodemo. Y eso también nos enseña ya un primer principio, y es que no debemos juzgar a todas las personas por el lugar o la organización a la que pertenezcan, porque aunque la mayoría de un grupo de personas pueda estar equivocado, siempre en todos los lugares hay personas que de verdad quieren conocer a Dios, que a lo mejor están errados, están engañados o no han encontrado la verdad, pero que tienen un corazón dispuesto para Dios, como en este caso de este hombre Nicodemo, el cual no solo aparece en este pasaje, sino que vamos a ver que más adelante también cobra protagonismo Nicodemo. Y entonces vemos que Nicodemo dice, y me llama la atención que habla en plural. Él dice: nosotros sabemos que tú vienes de Dios. Es decir, que él no habla en nombre de sí mismo, él habla en nombre de los fariseos. Y esto es una gran revelación, porque él estaba diciendo a Jesús: aunque nosotros te perseguimos, aunque nosotros hacemos cosas que van en contra de tu ministerio, en lo más profundo nosotros sabemos que lo que tú haces viene de Dios, porque es que nadie puede hacer los milagros que tú haces, las señales que tú haces, si no está Dios con él. Entonces me maravilla la respuesta que le da Jesús cuando ve que él se acerca. Jesús no se pone a recibir sus halagos, Jesús no se pone a decirle: ay, qué bien que tú me reconoces, qué bien que tú crees en mí, sino que Jesús lo desafía. ¿Lo desafía para qué? Para que dé un paso más en su fe. Nicodemo viene acercándose a Jesús por curiosidad, viene acercándose a Jesús para conocerle más, para ver cuánto de Dios había en él, porque ellos lo veían como un maestro, como un profeta, pero él no sabía que Jesús era el Hijo de Dios, o al menos no lo creía todavía en aquel momento. Y Jesús lo desafía, lo confronta y le dice: Nicodemo, te falta algo.
te falta algo. No basta solamente con que tú aceptes que yo soy un maestro, no basta solamente con que tú aceptes que yo he venido de Dios, sino que te hace falta algo para que puedas ver el reino de Dios. En otras palabras, le decía a Nicodemo, Nicodemo, tú estás ciego. Hay algo que tú no puedes ver. Y él le dice esas palabras, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto llamó mucho la atención a Nicodemo. Nicodemo se quedó sorprendido con estas palabras, con esta enseñanza, porque era algo que él lo más probable estaba oyendo por primera vez en su vida. Y le dijo, pero ¿cómo que nacer de nuevo? Nicodemo quería entender lo que Jesús le estaba diciendo, pero tenía un problema, que es que tenía una mente carnal. No entendía Nicodemo el lenguaje espiritual, ni podía ver las cosas espiritualmente. Y es lo que le pasa a muchas personas que le llamamos religiosas, es decir, personas que están en una religión, que van a una iglesia porque creen en Dios, porque creen hasta cierto punto, pero no entienden el lenguaje espiritual ni pueden ver las cosas desde un punto de vista espiritual, sino que solamente pueden ver el mundo y las circunstancias desde un punto de vista carnal. Y Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, Nicodemo, en esta condición tú no puedes ver el reino de Dios. Y luego más adelante le ratifica y le dice, si no naces de nuevo, no vas a poder entrar en el reino de Dios. Es decir, que ni lo ves ni eres parte de él. Y Nicodemo se quedó como consternado, como bueno, ¿y qué tengo que hacer? Porque ya yo soy un hombre viejo, no me puedo meter de nuevo en el vientre de mi madre, no puedo nacer de nuevo. Y entonces Jesús comienza a explicarle, pero con palabras espirituales. Sin embargo, estas palabras, aunque Nicodemo en su momento no las podía entender, las palabras de Dios, la palabra de Dios penetra y da aliento, da vida. La palabra de Dios es una semilla que cuando se planta en el corazón de la persona, luego el Espíritu Santo la riega y a su momento puede dar fruto. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que Jesús le estaba diciendo estas palabras. Jesús sabía que él no iba a entender. Sin embargo, son palabras muy profundas que tienen un significado tremendo, porque Jesús le dice, tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Es decir, que le está hablando de símbolos y le está hablando de algo que pertenece a la dimensión física natural, como es el agua, y algo que pertenece a la dimensión espiritual, como es el Espíritu. Es decir, que hay un paso para poder nacer de nuevo, hay un procedimiento. Y él le está diciendo el agua. Lo primero es nacer del agua. ¿Qué es lo que significa nacer del agua? Bueno, el agua significa el arrepentimiento. Significa, el agua es lo que se usa para limpiar y lo usaban los sacerdotes para lavarse, para hacer sus rituales de lavamiento de las manos, de los pies. Ellos no podían hacer ningún sacrificio a Dios, no podían presentarse delante de Dios sin primero lavarse con agua. Así que él le estaba diciendo, primero tienes que pasar por el arrepentimiento de tus pecados. Eso también puede simbolizar lo que es el bautismo en agua. Es decir, primero, Nicodemo, tienes que reconocer que eres pecador. Tienes que reconocer que aunque seas un fariseo, que aunque tratas de guardar la ley, que aunque tratas de agradar a Dios, hay pecado en tu vida. Y esto es muy importante. Una persona que no reconozca que es pecador no va a poder nunca entrar a la dimensión espiritual, no va a poder nunca ver, ni palpar, ni pertenecer al reino de Dios, porque lo primero es reconocer quiénes somos. Por eso Jesús, cuando predicaba, le decía a las personas, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Es decir, el reino de Dios se ha acercado, pero si ustedes no se arrepienten, no lo van a poder ver. Si ustedes no vienen a Dios con un corazón contrito, con un corazón humillado, no van a poder recibir ese milagro de la regeneración, del nuevo nacimiento. Y Nicodemo se había acercado a Jesús con curiosidad, con admiración, pero no se había acercado a Jesús con un corazón contrito y humillado, como si fue el caso de aquella mujer que vino llorando y derramó perfume sobre los pies de Jesús. Ella vino sabiéndose pecadora, ella vino con un corazón arrepentido y por eso pudo recibir la fe para la salvación. No así el caso de Nicodemo. Entonces eso significa que aunque una persona incluso nazca de padres creyentes, vaya a la iglesia,
Biblia, conozca las Escrituras, incluso puede ocupar puestos religiosos, si no ha pasado por un proceso de arrepentimiento, de convicción profunda, de saberse indigno delante de Dios, de saberse pecador y acercarse al Señor para que Dios le perdone, no va a poder nacer de nuevo. Es necesario primero pasar por esta agua, que es el arrepentimiento, y luego hay que nacer del Espíritu. Es decir, que en esa parte necesita todavía más la intervención divina, porque el que produce el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Cuando la persona se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado, que esa obra también la hace el Espíritu Santo, porque nosotros por nosotros mismos no podemos entender que somos pecadores. El Espíritu Santo comienza a tratar con la persona, comienza a revelarle su pecado. La persona toma la decisión de acercarse a Dios contrito y humillado, y luego tiene que pedirle al Señor que le perdone, que le limpie, que le ayude. Y entonces el Espíritu Santo viene a su vida para consolar, para sanar, para limpiar y para regenerar. Y le pone fe en su corazón, le da una nueva vida. Y así es como la persona nace de nuevo. Y a partir de ese momento es como si se le cayeran unas escamas de sus ojos. Es como si se cayera una venda de los ojos. La persona puede ver el mundo espiritual. Y no me refiero a que la persona vea ángeles o vea demonios. Me refiero a que la persona puede entender espiritualmente la Biblia. Una persona que no ha nacido de nuevo lee la Biblia y lo ve como un libro de historia, como un libro de mitología, como algunas personas lo ven. No puede ver en la Biblia la palabra de Dios, no puede entender. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo, no es parte del reino de Dios, está todavía en la carne, es carne, no es espíritu. Por eso Jesús le dice, lo que es nacido de carne es carne. Las personas que solamente han nacido de la carne solamente entienden el mundo natural, entienden la ciencia, las profesiones y las cosas que hay en el mundo natural, pero no pueden entender el mundo espiritual porque para ellos es como una locura, no lo pueden digerir, no les entra en su corazón. Esto me recuerda el momento en que yo me convertí. Yo misma no nací en una familia cristiana, no me enseñaron la Biblia cuando era pequeña, pero sí el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo en mi niñez y en mi adolescencia, hasta el punto en que empecé a notar mis pecados, empecé a ver que era pecadora y empecé a buscar acercarme a Dios. Y solamente cuando clamé a Él con un corazón contrito y humillado y le dije, Señor, ayúdame, porque yo incluso no podía creer la Biblia. ¿Por qué? Porque tenía una mente carnal. La mente carnal no puede creer las cosas de Dios, no las puede digerir. Me pasaba lo mismo que Nicodemo. Me estaba queriendo acercar a Dios, pero no podía porque tenía una mente carnal. Y hasta que no vine al Señor y clamé con todo mi corazón y le pedí que me perdonara mis pecados, que me lavara y que me limpiara, entonces el Señor puso su Espíritu sobre mi vida y pude ver el reino de Dios. Leí el Nuevo Testamento y lo entendía todo. Cada vez que veía una historia de la nueva conversión, entendía que eso era lo mismo que me había pasado a mí. Recuerdo la primera vez que leí esta historia, dije, wow, es lo mismo que me aconteció a mí. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Toda persona, para que pueda ser un creyente, un discípulo de Jesús, para que pueda tener vida eterna y entrar al reino de Dios, no basta con que haya recibido una educación cristiana, ni que se sepa los libros de la Biblia, ni que vaya a la iglesia como este hombre Nicodemo. Tiene que pasar por el arrepentimiento, tiene que tener una experiencia con Jesús, clamar a Jesús y pedirle que le limpie, que le perdone sus pecados, para que el Espíritu Santo venga sobre su vida y la persona pueda nacer de nuevo. De lo contrario, no podrá ni ver, ni entender, ni entrar en el reino de Dios. Yo no sé si ya tú has experimentado ese nuevo nacimiento, no sé si te cuesta trabajo creer lo que dice la Biblia, si cuando te predican la palabra de Dios ves que no la crees, es porque te falta todavía esta etapa, te falta nacer de nuevo. Pero tú puedes hacerlo pidiéndoselo al Señor. Si tú te acercas a Jesús con un corazón contrito y humillado, si tú le dices, Señor, perdóname mis pecados, yo quiero ver, yo quiero entrar en tu reino, yo quiero nacer de nuevo, Él seguramente va a hacer el milagro para ti, porque el Señor te ama profundamente y Él quiere que tú puedas tener eso como lo hizo con Nicodemo. Jesús sabía que era lo que le faltaba a Nicodemo y Él se lo predicó, a pesar de que sabía que Nicodemo no lo iba a entender, pero Jesús quería que Nicodemo lo conociera, se convirtiera y saliera de esa religiosidad y entrara en lo que es el reino espiritual de Dios. Vamos a orar.
Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor, tan profunda que hemos tenido que predicarla, Señor, en unos pocos minutos, Dios mío, cuando realmente es un tema que puede requerir horas y horas, Señor. Yo te pido por la persona que me escucha, que está orando conmigo en esta hora. Señor, no sé su condición, no sé si tal vez, Dios mío, ya ha nacido de nuevo, si tal vez no puede entender bien tu palabra, Señor, no puede ver las cosas espirituales. Yo te pido que tú le guíes al arrepentimiento y a la conversión, Señor. Que tú, Dios mío, siembres, Dios mío, esa semilla como lo hiciste en Nicodemo, Señor. Que esta persona, Dios mío, pueda recibirte, Señor, en una experiencia espiritual, no solamente de conocimiento, no solamente en la mente, Señor. Y que también pueda clamar por sus familiares, Señor, para que también puedan nacer de nuevo, por sus hijos, por sus padres, por todas las personas que les rodean, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor te bendiga mucho y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para terminar el estudio de este pasaje, este encuentro entre Jesús y Nicodemo. Dios te bendiga. Chao.